y entremos en este diálogo. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta que Jesús le hace a este hombre que lo cura de nacimiento, que estaba ciego. Y él, poniendo saliva en su mano, y entonces toma un poco de la tierra y hace lodo y se lo pone y le dice: ve y lávate en la pila de Siloé, que significa enviado. Esta es la invitación de hoy para poder nosotros profundizar este misterio de comunión fraterna. Cómo Concepción Cabrera se une profundamente al misterio del Evangelio, y desde ahí nos va a ir explicando ella que Jesucristo es la luz del mundo, que Cristo es el que viene a darnos a nosotros un concepto distinto de la existencia de Dios. Y este es uno de los primeros mensajes que nos va a ayudar a nosotros a entender. En febrero 2 de 1897, nuestro Señor le va a revelar estas cosas. Y dice en su diario espiritual, en la página 6 y 7, en febrero 2 de 1897, nos va a regalar como esta bendición y nos dice: no son dos ni tres dioses, sino un solo, en tres personas divinas. Y yo sentía muy claro, como que lo veía que así debía ser, y en ello una razón de ser admirable. No sé si explico lo que quiero decir. Hoy en el Evangelio nos va a preguntar San Juan en el capítulo 9, versículos 1 al 41, cuando los fariseos le preguntan a este joven que si verdaderamente Cristo lo ha sanado. Y entonces él les va a decir algo muy importante y les comparte y dice: yo nací ciego, y aquel que me dijo: ve y lávate en la pila de Siloé, me mandó. Yo me lavé y veo. ¿Quién es él? Todavía no lo conozco personalmente. Lo que sí lo conozco desde los ojos del alma, y desde ahí yo puedo ver. Yo puedo sentir su presencia, yo puedo experimentar esa visión de su amor hacia mí. Sin embargo, Él me ama primero que yo lo ame a Él, porque Él me vio y me curó. ¿Quién es Él? Le preguntan. Es un profeta para Él, pero sin embargo Jesús le va a ir ayudando como a ir descubriendo tanto a los papás de este joven, que los citan los fariseos y doctores de la ley, y le preguntan a los papás: ¿este es tu hijo? Y dice: sí, es mi hijo, y nació ciego. Yo no sé cómo vea. Lo que sí sé es que ahora ve, y no sé cómo le hizo para ver. Lo que sí doy testimonio de que este nació ciego. Y este es algo muy interesante que nos debe a nosotros como preguntarnos algo muy profundo, que nos debe llevar también como a ir analizando de diferentes maneras cómo nuestro Dios nos va a ir revelando diferentes formas para ir contemplando lineamientos que nos hacen a nosotros ver lo que en determinados momentos nos cuesta ver. Y entonces desde ahí podamos nosotros que entrar en el camino más directo con nuestro Señor. El hombre está en sus cinco sentidos y dice: yo era ciego, yo hoy veo. Y aquel que me dijo que recobrara mi vista, yo soy feliz por recobrarla. Ustedes dicen que es un pecador, yo no sé si es pecador o no, pero qué interesante que este hombre, siendo pecador, ha regresado la vista a un ciego. Nadie que es pecador puede hacer estos milagros si no viene de Dios. Ahí es donde está la primera confrontación. Pero sin embargo, dice nuestro Señor algo muy hermoso que nosotros debemos preguntarnos hoy en esta grande bendición que nos recuerda en este día por medio de San Pablo, una frase muy hermosa en la carta a los Efesios, y nos dice esto: hermanos, antes eras tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, pues da vergüenza decir que las cosas que ellos hacen ocultas, pero al denunciarlas la luz
las pone al descubierto. Descubriendo o descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Es lo que hace Jesucristo con este ciego de nacimiento, lo ilumina. ¿Qué es lo que nos va a revelar aquí? Algo muy importante, nuestro Señor, es que Él viene a que se levante la persona, que se levante donde está, que vaya más allá del raciocinio que nosotros tenemos. Esta carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos 8 al 14, nos va a poner de frente verdaderamente el mismo San Pablo a preguntarnos cómo estamos viviendo nosotros nuestra existencia, qué estamos haciendo para ir contemplando mejor nuestra vivencia de la relación con Dios, porque el mismo San Pablo nos hace ver una serie de dinámicas que nos pone de frente y nos ayuda como a ir descubriendo a mayor profundidad este misterio de salvación. ¿Por qué? Porque también esta palabra que Jesús le va a decir al pueblo por medio de San Pablo está conectada profundamente, por decirles un ejemplo, en el primer capítulo de San Juan, cuando dice, Dios es la vida y la palabra vino a la tierra y la luz nos dio un nuevo modo de ver la realidad. Cristo es esa nueva luz, esa nueva sabiduría, entendimiento, ciencia divina que el hombre no la puede comprar ni con dinero, ni con oro, ni con diamantes, ni con nada, solamente es un regalo de Dios que la trae Jesucristo. Y entre más conozcamos a Cristo, más y más recibiremos esa luz, no solamente a niveles intelectuales, sistemáticos o aún críticos o racionales, no, desde una perspectiva mística, una perspectiva que es lo que pasa con este joven cuando se encuentra con Jesús y Jesús le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese para creer yo en él? Dice el que está hablando contigo y dice, sí creo, Señor, y se postra y lo adora. Esto es lo que creo yo que nosotros debemos entender. Cristo viene a iluminar nuestra existencia física, mental, intelectual, pero también viene a iluminar el alma. Quiere tener una experiencia mística con nosotros. Por eso dice el mismo Karl Rahner, los verdaderos hombres cristianos, mujeres y hombres que se llevarán a cabo en el próximo siglo, tienen que ser místicos o no llevarán o no vivirán su vida. Es decir, tienen que vivir una experiencia profunda con Jesucristo, porque entre más conoces a Cristo, más el Padre te revela su presencia del Hijo por la acción del Espíritu Santo. Por eso, entre más conozcamos a Jesús, más y más conoceremos la historia. ¿Por qué Jesucristo le pregunta a este hombre que si cree en el Hijo del Hombre? Porque Cristo quiere conectar la historia del pueblo de Israel cuando Ezequiel ve la visión, aquella visión beatífica que ve al Hijo de Dios venir sobre las nubes a la tierra. Y entonces desde allí, por eso Cristo dice, yo quiero conectarlos con la existencia, con el pasado. La historia que Dios prometió al pueblo de Israel se está cumpliendo. Y por eso pregunta a este hombre, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Es decir, ¿crees en la profecía de Ezequiel? ¿Crees en lo que Él nos ha dicho, les ha dicho a ustedes? Y dice, sí, ¿quién es Él? Dice el que está hablando contigo. Dice, sí, Señor, tú me ayudas a entender el pasado, la historia que venimos traemos de salvación. Gracias a ti puedo ahorita entender el misterio que el mismo Moisés nos regaló, pero Abraham y también Adán y Eva, que nacimos ciegos por medio de ellos. La ceguera que nosotros tenemos es la del mismo Adán y Eva, que nosotros queremos solamente concebir a Dios por medio del raciocinio, por medio de los conceptos intelectuales, que es importante hacerlo, que es de suma importancia hacer ese tipo de reflexiones, pero es más importante, de acuerdo a Jesucristo, hacer reflexiones místicas. Por eso no solamente basta memorizarse la Sagrada Escritura, no, se necesita que entender lo que estás leyendo. Por eso cuando Felipe se le acercó a aquel hombre, eunuco, le pregunta, ¿estás y sabes lo que estás leyendo? Dice, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a saber? ¿Y de quién están hablando aquí cuando están hablando exactamente las escrituras que
Cristo iba a padecer mucho, morir y resucitar al tercer día. Y entonces Felipe se acerca con este eunuco y le explica que es Cristo. Y en ese momento se le abren los ojos, dice, quiero que me bautices en esa fe. Quiero seguir a Jesucristo. Por eso este hombre se postra ante Dios, ante nuestro Señor, y lo adora. Y esto es lo que Cristo nos va a ayudar a entender en este tiempo. Es aquí donde viene para nosotros este movimiento, esta nueva manera de interpretar lo que estamos realizando. ¿Para qué? Para que le demos cauce, para que le demos un nuevo movimiento mucho más profundo, para que estemos cada día más saboreando esa experiencia que nos ayuda a nosotros ser más y más conscientes de nuestro propio proceso transformativo y divinizador. Y fíjense lo que dice entonces el mismo Juan, dice, el fundamento principal del cristiano es que Cristo es luz. Nos lo va a decir John Hagee. Y aún la Madre Teresa de Calcuta va a decir algo muy hermoso. Las palabras son palabras de vida que incrementan la luz de la fe y alejan de las tinieblas. Nos va a decir la Madre Teresa de Calcuta. Pero vayamos nosotros a contemplar lo que dice el mismo Salmo 18:28. Dice, It is you who light my lamp. The Lord my God lightens my darkness. El Señor es mi luz, el Señor es mi lámpara. Por eso cuando le pregunta a este ciego de nacimiento, los fariseos, ¿de verdad tú no alcanzas a entender lo que estás viviendo? Dice, no lo alcanzo a entender, yo estoy ciego, nací ciego, yo no entendía las escrituras, pero hoy las comprendo porque gracias a que Cristo me ayudó, puedo quitarme la ceguera física, pero también puedo quitarme la ceguera espiritual, intelectual y sobre todo interior. Ahora veo por medio de Cristo. ¿Cómo podemos definir la presencia de Cristo? Fíjense, Cristo se define que es el Hijo del Hombre aquí. Y también dice, yo soy la luz del mundo. Dice Concepción Cabrera de Armida, en este texto de febrero 2 de 1897, esto. Dice, el Señor continuó hablando. No son tres luces, sino una luz, eterna e igual en las tres divinas personas. Y se está refiriendo a su espiritualidad de la cruz. Y se está refiriendo a esta la cruz del apostolado. La luz que proyecta Cristo en el corazón es distinta a la que proyecta el Padre, que está iluminando la cruz y que la tiene como en sus manos. Y es distinta la luz que está proyectando el Espíritu Santo para iluminar esta cruz. Las tres luces son distintas, pero es una sola luz. Y es aquí donde viene esta hermosura. Dice, no son tres luces, sino una luz eterna igual que las tres divinas personas. De Dios quiere decir que no puede darse más altura y también quiere indicar el mismo ser comunica al Verbo. Y en el reflejo de aquel foco eterno de grandeza, de luz y de perfecciones infinitas producido por el Espíritu Santo. Terminó, es decir, como conclusión de este divino misterio, pero sin nada menos que el Padre y el Hijo, sin ninguna la más mínima, sino sin mengua la más mínima, sino todas las tres personas iguales, con una sola esencia divina, formando un solo foco, un solo Señor, sin principio ni fin, ninguna antes ni primero que otra, siendo ya en el principio eternas y en una comunicación sublime y admirable que constituye la felicidad de Dios. Esto lo implico, o esto lo podemos entender mejor, o lo explicamos mejor con rudas palabras, porque no hallo lenguaje, dice Conchita, ni creo existe uno con que explicar lo que es inexplicable. Concepción quiere ayudar a entender a nosotros, como dicen los fariseos, ¿cómo podemos entender que tú ya ves si no veías? ¿Quién te hizo ver lo que ahora ves? Y dice, aquel que me hizo ver lo que hoy no veo es el Hijo de Dios. Ustedes me dicen que ven y por lo tanto no ven lo que Él ve.
Y eso que él ve me trasciende a mí, a Dios, y me hace sentirme más hijo de Dios. Y no me condena como ustedes me condenan, que me dicen a mí que yo nací ciego por mi pecado. Y entonces él no me condena, él ni tampoco me juzga, al contrario me alivia, me sana y me libera. ¿Por qué ustedes me dicen que yo soy condenado o estoy condenado de nacimiento por mi pecado, cuando Jesucristo vino al mundo y me dice a mí que yo puedo ser liberado y que en él yo recobro la vista? ¿Por qué tú me condenas? Y entonces este ciego de nacimiento les está ayudando a entender a los fariseos, como Conchita Cabrera de Armida. Podemos saber decir esto, nos está ayudando a entender por sus escritos, así como este ciego de nacimiento les está ayudando a entender a los fariseos y saduceos y doctores de la ley que conocían el Torá y el Pentateuco y la tradición judía. Concepción nos dice esto: esto lo explico con rudas palabras porque no hallo lenguaje, ni tengo ni creo existe uno con qué explicar lo que es inexplicable. Por eso cuando le preguntan a este ciego, dinos quién es, dice, pues mira, yo lo único que te digo es que me recobró la vista. La manera como me dijo a mí para yo hacerlo. Y yo fui y realicé lo que él me dijo y veo. Y entonces ellos quieren entrar y llaman a sus papás y explíquenos ustedes cómo sucedió esto. Pues díganle a él que él se los explique porque él es el que vivió la experiencia mística. Nosotros no. Nosotros sabemos que él nació ciego y estaba ciego y hoy ve. Concepción Cabrera de Armida nos está invitando también a entender, como este hombre, estas luces que trae vida, estas luces que son tres pero son una a la misma vez, que están intrínsecamente unidas, no es una más que otra, no, cada una refleja diferentes expresiones de amor para entender la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso nuestro Señor nos va a ayudar a descubrir en Concepción esta grande bendición. Se dice, hermanos, aún una cosa muy bonita que debemos nosotros reflexionar en este proceso, y dice Concepción Cabrera de Armida algo que nos puede ayudar a entender. He tenido en algunas oraciones puntos inexplicables del conocimiento de Dios. No sé cómo decir. En la Santísima Trinidad, de sentir cómo es, no de entenderlo. Digo, como un trasunto de su esencia purísima en aquel conjunto, unidad, en su generación eterna, en sus atributos e inmensidad, bondad, justicia, pero todo esto en un punto de luz interior, con suavidad inexplicable. No suavidad de otras oraciones, sino más elevadas y puras, que saca el alma a la suspende, pero con un claro conocimiento de aquella en que se ve envuelta, olvidada de todo hasta de sí misma. Concepción Cabrera de Armida nos está revelando en este bellísimo texto que ella escribió en mayo 14 de 1898, en el Diario Espiritual, en la página 53-56, esta grande bendición. Y ella aún nos va a revelar esta experiencia. Y dice aún esto: sufro al ver ciertas pinturas que representan a la Santísima Trinidad. Oh, que no es eso lo que yo siento. Dios es luz, es pureza, es aroma divino, conjunto de hermosura, el foco de toda perfección, la paz, es candor, es amor, amor, felicidad incomparable, eternidad sin tiempo, un punto que todo lo abarca, absorbe, deslumbrador, majestuoso y suavísimo, que todo lo atrae y siempre se da sin gastarse lo más mínimo. Este hombre va a experimentar, este hombre de nacimiento, nos dice San Juan el capítulo 9, esta experiencia, el amor infinito de Dios se le revela, esa inmensidad, esa luz inconcebible para la razón, se le revela a esta persona y le da la luz física y también la luz espiritual, y le ayuda a comprender en su intelecto, de quitarle los miedos a este hombre y presentarse ante los doctores de la ley para explicarles a ellos que él nació ciego y que por Cristo ve. Es por eso que les dicen los mismos fariseos: ¿que tú no naciste ciego? ¿Cómo puede ser un pecador venirnos a nosotros a enseñarnos
el abecedario, cuando nosotros somos los doctores de la ley, los dotados a niveles del Pentateuco y la Torá, y dice este hombre, pues miren, yo les vengo a decir simplemente que el nuevo conocimiento que yo tengo no solamente es humano, es divino. Y esa divinidad yo les vengo a explicar. Yo como pecador, como limitado, como ser también que estoy en el proceso transformativo y divinizador, yo les vengo a decir a ustedes que pongan atención, porque puede ser que los ciegos son ustedes, no yo. Y eso es lo que les va a decir hasta cierto punto indirectamente este hombre a estos doctores de la ley en el capítulo 9 de San Juan. Y es aquí donde Concepción nos va a revelar y nos va a decir, la presencia de Dios es hermosísima, el foco de toda la perfección que promueve paz. Por eso este hombre, cuando le pregunta a Jesús le pregunta más bien a este hombre, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Dice, ¿quién es? Dice, el que habla contigo. Esta experiencia está unificada al capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le dice a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él agua de beber y él te daría a ti agua nueva, un agua nueva. Dice, Señor, pues si no tienes dónde sacar el agua, ¿cómo me puedes dar? Este pozo nos lo dio nuestro padre Jacob y han bebido todos sus hijos y todas las generaciones hasta hoy. Dice, si tú conocieras, tú le pedirías a él de beber. Dice, pues nos han dicho que va a venir el Cristo. Dice, ¿con él hablas? ¿What? Con él hablas. Jesús se le revela a esta mujer. Y es por eso que le pregunta Jesús a este ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice, ¿quién es para creer? Yo soy el que habla contigo. Esta bellísima experiencia es lo que está pasando con Concepción. Jesús se le revela a Concepción, así como se le reveló místicamente a este hombre y a esta mujer samaritana. Cristo nos está hablando a nosotros. Yo me quiero revelar a ti en este tiempo, por eso necesito que tú estés en silencio, en contemplación, en meditación, en introspección, en comunión fraterna conmigo dentro de ti. Necesito tiempo tuyo para iluminarte con mi sabiduría, entendimiento, ciencia, que no proviene de la razón. Dice Platón que la razón es una chispa de lo que es verdaderamente la sabiduría de Dios. Nuestra razón, nuestros conceptos, nuestros conocimientos verdaderamente son mínimos ante lo que es la sabiduría de Dios. Por eso el mismo San Tomás de Aquino, cuando se está celebrando la Eucaristía y tiene aquella visión beatífica, que ve el cielo, que ve lo divino, cuando regresa de esa visión dice, lo que he escrito es una basura. ¿Por qué? Porque lo que nos espera es lo que dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que nos espera después de esta tierra. Cosas bellísimas, cosas hermosísimas. Este hombre empieza a ver lo divino en Jesús. Y es por eso que se pone en camino y empieza a experimentar lo que dice Concepción, felicidad. Él no entiende, no alcanza a comprender la eternidad sin tiempo. Y en Cristo nos regala una espiga de esa bendición. Y agrega a ella esto, oh, esa eternidad sin tiempo la tengo en el corazón muy grabada. Ese Dios, Dios tres veces santo, 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 que no lo comprendo, pero que lo siento. ¿Quién será capaz de decir lo que es en sí? Ni en el cielo hay lenguaje para explicarlo. Fíjense lo que dice el mismo San Agustín, algo hermosísima que nos viene a ayudar a nosotros a comprender esto. Y dice, San Agustín tuvo muchas dificultades. Se hartó de vivir en el mal y con humildad le repetía a Dios, Señor, haz que en mi corazón nunca entren las tinieblas. Fíjense lo que hace San Agustín. San Agustín entendió que andaba ciego en el mundo. Cuando conoció a Dios por medio de San Anselmo en el Domo de Milano, toda su vida se iluminó y dice, verdaderamente entiendo hoy a mi madre. Debo de estar donde ella tiene que estar. Yo debo de estar donde ella está, porque ella es la que recibe de Dios toda la sabiduría que yo ando buscando en otras fuentes. Ella es la que me lleva a Dios. Y entonces viene esta grande bendición. Por eso San Agustín nos va a presentar esto. Dice, dentro de nosotros experimentamos la lucha de dos fuerzas, la luz y las tinieblas. De nosotros depende la victoria de una de ellas.
¿Cómo vives el combate entre el bien y el mal que hay en ti? ¿Cómo lo vives? Este hombre lo vivió con Jesucristo. Ese combate que no podía ver y que a la misma vez estaba en una continua lucha, de repente Cristo le dice como al mismo San José, cuando San José está en esa lucha intelectual, creativa, empieza él a darle por todas las maneras posibles, por medio de su razón y su inteligencia, y de repente recibe la visión beatífica por el ángel que lo visita. Dice, José, José, relájate. José, José, tranquilo. Lo que tú estás experimentando es algo divino. Es una nueva luz, es una sabiduría que necesitas. La primera cosa es estar en calma, en serenidad. Y qué bueno que estás descansando físicamente, pero tu alma está luchando. Ya no luches en contra de ti mismo. Lo que tu esposa está experimentando es algo divino. Es una experiencia de Dios existencial que van a ser el Hijo de Dios. El Hijo del verdadero Dios, porque se vive. Cuando San José experimenta esa experiencia mística con el ángel, se le aclara toda su mente, se relaja, se llena de fuerza, de valor y de confianza y de paz, es lo que dice Concepción en este texto hermosísimo, que dice, es la paz, es el candor, es el amor, es la felicidad incomparable. Es eternidad sin tiempo, es un punto de todo, que todo lo abarca, que todo lo absorbe, que vislumbramos, majestuoso y suavísimo, que todo lo atrae y siempre se da. Eso es lo que es nuestro Dios. Por eso cuando Jesús le pregunta a este ciego de nacimiento, se da y le dice, quiero que me conozcas personalmente, así como Moisés me conoció en la zarza. Cuando Dios se encuentra con Moisés y le dice, quítate las sandalias porque el piso que pisas es sagrado, Moisés está experimentando y dice, ¿quién eres? Yo nunca te había visto. Moisés era un hombre muy intelectual, con conocimientos muy científicos a niveles egipcianos. Era un hombre muy capaz, con una formación intelectual verdaderamente alta, con conocimientos cósmicos verdaderamente fuera de serie. Cuando Dios se le revela en la zarza ardiente, que fue la experiencia mística, en ese momento Moisés cae en los pies, dice, todos los conocimientos que yo tenía caen ante ti y veo verdaderamente algo que nunca había visto. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me hablas a mí? ¿Quién eres? Y dice, yo soy un Dios vivo que habla personalmente con su criatura y a ti te escojo para que vengas y me representes. Algo hermosísimo que es lo que pasa con este ciego de nacimiento. Quiere que lo represente ante los doctores de la ley y que por medio de ellos reciban la luz, la experiencia, la invitación. Esto es como cuando nosotros mandamos por el email, por Facebook o por diferentes mensajes o diferentes medios de comunicación, diferentes invitaciones para que tú vengas a estar en aquel evento o nos veamos como lo que estamos haciendo en este momento, tú y yo. Entonces Jesús envía a este ciego de nacimiento, así como Moisés es enviado por Dios al pueblo de Israel, y le dice, yo quiero encontrarme con mi gente, pero quiero que tú primero les expliques quién soy yo, para que por medio de tu experiencia mística les abras el corazón. ¿Qué pasó con estos fariseos? Estos al contrario se cerraron cuando este hombre les explicó que Cristo es aquel que lo había sanado. Cristo nos va a regalar con Concepción Cabrera de Almida esa invitación y nos dice, oh, esa eternidad sin tiempo la tengo en el corazón, muy grabada, ese Dios tres veces santo, 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 que no lo comprendo pero que lo siento. Esto es fuera de serie, hermanos. Esta es la experiencia mística. Este es un concepto, es un diálogo, es una ciencia que no proviene de la carne, ni del concepto, ni de los estudios que nosotros podemos tener. Es una experiencia donde el mismo Dios se nos da. Por eso el mismo Salomón, cuando le pide a Dios y ve el grande reto que tiene con su gente, dice, Señor, yo no te pido riquezas, yo no te pido poder, yo no te pido ni dinero, ni posturas, ni protocolos, ni tampoco posiciones. Yo lo único que te pido es sabiduría. Es decir, dame tu espíritu. Así como cuando el mismo David es llamado y entonces es escogido por Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nos dice hoy aún este texto
de la Sagrada Escritura que en Samuel, el capítulo 6, Dios llama al mismo David y dice, desde el momento que fue ungido, el Espíritu Santo está en David. Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante, cuando fue ungido rey. Y eso es lo que el mismo David le va a pedir a Dios cuando comete el adulterio. Cuando comete el adulterio le dice, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. Nos lo dice en el Salmo 50. No me quites tu sabiduría, no me quites tu luz, no me quites tu presencia, no me alejes lejos de ti. Sin ti no soy nadie. Por eso aún en este capítulo 16 del primer libro de Samuel, 1:6 al 13, nos va a plantear el camino de cómo Dios no busca simplemente las apariencias como tú y yo las podemos tener. Cuando tú escoges a alguien, Dios dice, yo no me dejo ir por las apariencias, yo voy directamente a hablar al corazón de la persona. Esto es lo que hace y sucede en este hombre. La fortaleza que Moisés recibió en la experiencia del Sinaí es la misma experiencia de este hombre que sale de sí, se enfrenta, fíjense, ante los doctores de la ley. No era fácil, no era fácil. Esta experiencia me hace recordar a mí cuando yo tenía 16 años y me invitaron por primera vez a leer en mi parroquia en Cojumatlán, en el Señor del Perdón. Yo temblaba, sudaba en aquel momento. Y anteriormente me daba muchísimo miedo hablar en público. Y Dios me ha regalado la gracia poco a poco, a la medida que voy conociendo más su presencia, más su vida, me voy llenando más de fortaleza y también de seguridad. Esto es lo que pasó con este hombre, se llenó de seguridad, de poder explicarles a los doctores de la ley sin miedo qué había sucedido con su experiencia mística que él vivió con Jesucristo. Y no tuvo miedo presentársele a ellos, y no tuvo miedo que lo condenaran, y no tuvo miedo que lo apedrearan, y no tuvo miedo reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Esto es lo que debemos nosotros preguntarnos, es lo que está Concepción Cabrera de Armida y nos dice en este texto. ¿Quién será capaz de decir lo que es si ni en el cielo hay lenguaje para explicarlo? Dice, a mí me da miedo sentir esto, pero me veo envuelta de repente en este océano de primores, en esa eternidad de hermosura y felicidad propia. Esta es la experiencia de Santa Elizabeth de Teresa de Lisieux, cuando nuestro Señor se le revela y le dice que la Trinidad es como un océano inmenso, donde quiere que ella entre y allá adentro la quiere enamorar. Como dice el Cantar de los Cantares, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar y te hablaré de corazón a corazón. Como dice Teresa de Jesús, cuando estamos en oración, el alma se abre como la flor y nosotros nos rendimos como se rindió este ciego de nacimiento ante Jesús cuando le dice, es el que habla contigo, y como se rindió la samaritana también cuando vio a Jesús y le dice, tú eres el Cristo, porque has leído mi corazón y me has leído mi historia y no me has condenado. No me has dicho que soy una pecadora y no me has alejado. Al contrario, me recibes y me perdonas y me lavas y me limpias y me envías con mis hermanos, como Jesús envió a este joven a que hablara con los mismos doctores de la ley. Esto es lo que Jesús va a suceder y va a promover, y esto es lo que sucede con Concepción Cabrera de Armida. Cuando Concepción Cabrera de Armida recibe estas luces sobre la Trinidad y recibe este signo y este símbolo, va ella misma a decir, esto no lo puedo dejar para mí, este es un océano inmenso que necesito que compartirlo, porque no es solamente para mí. Y ella lo entendió en 1894 cuando se graba el monograma en su pecho, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Ella pensó que era solamente su familia y Jesús le dice, no, es para todo el mundo. Tu espiritualidad, la Trinidad es para todo el mundo, no solamente para algunos cuantos. Eso es lo que el mismo Jesús le va a decir a los doctores de la ley y los fariseos en especial y escribas con este joven de nacimiento. Mi presencia es universal. El Dios que ustedes tienen es un Dios universal. No solamente es para los judíos, es para todos. Sí, la salvación viene de los judíos, pero no se centra solamente en ellos, sino es para todas las
generaciones habidas y por haber, y para todos los hombres y mujeres de cualquier clase, condición, lengua, color o océano o también continente. Todos están invitados, y nos lo va a decir San Pablo. Si son griegos, romanos, hebreos, latinos, españoles, mexicanos, puertorriqueños, de todo tipo de personas, hondureños, salvadoreños, aún puertorriqueños, aún guatemaltecos o argentinos o de la nación que seas. Dice nuestro Señor en Concepción, mi amor es universal. Y es lo que le quiere decir Jesús a los fariseos. Dios es no solamente para ustedes, viene a tocar a todos. Y si ustedes dicen que este hombre está en pecado, yo te digo a ti, tú estás más en pecado porque tú viendo no crees. Y es aquí donde Jesús les va a pegar un gancho al hígado a estos doctores de la ley y les va a decir a ellos, los ciegos son ustedes, porque yo vine de parte de Dios Padre a explicarles lo que ustedes estaban buscando y yo soy el que les doy la respuesta. Concepción nos va a decir esto y les voy a repetir lo que dice ella. A mí me da miedo sentir esto, pero me veo envuelta de repente en ese océano de primores, en esa eternidad de hermosura y felicidad propia. Yo veo, comunicarse las tres divinas personas, aquella complacencia eterna que se produce siempre, para explicarme. Y en cada instante, al contemplarse en sí mismas, siento y veo con el alma. No sé cómo decir, un abismo eterno de eternas perfecciones, siempre vivas, en que se gozan las tres personas divinas. Las tres tienen, me dice el Señor, la felicidad purísima de la comunicación. Son tres personas, pero una sola sustancia divina, iguales en poder, sabiduría, bondad y demás atributos. ¡Oh, qué grande es Dios! ¡Qué bueno, qué santo, qué purísimo! Es todo amor. Y aquí se comprendía cuánto puedo decir. En el diario, en el tomo 10, en los números 153 al 156, podemos descubrir esto. Concepción Cabrera de Armida verdaderamente tiene claro hacia dónde se dirige con nuestro Dios que es Trinidad. Y por eso Jesús nos va a decir, yo soy la luz. El que camina conmigo no camina en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Es decir, soy la nueva sabiduría. Y es por eso el libro de la sabiduría habla de Jesucristo. Cristo está presente en el libro de la sabiduría profundamente. Y lo va a decir él mismo. Salomón, Señor, necesito de ti. Necesito conocer bien hacia dónde me dirijo contigo. Yo no quiero ir solo. Yo quiero ir contigo. Esta es la hermosura de Dios y por eso creo yo que nosotros debemos ir cada vez más entendiendo lo que nuestro Dios nos va a revelar y nos dice de diferentes maneras y nos hace entender esta bellísima experiencia por medio del Papa Francisco que nos dice esto. We must always walk in the presence of the Lord, in the light of the Lord, always trying to live in an irreproachable way. Necesitamos nosotros siempre estar en la presencia de Dios, en la luz de nuestro Señor, siempre tratando de vivir irreprensiblemente ese camino. Necesitamos estar presentes, dice el Papa Francisco. Dice, porque los verdaderos adoradores, y nos lo dice así, worshiping the Lord means giving Him the place that He must have. Worshiping the Lord means stating, believing, not only by our works, that He alone truly guides our lives. Worshiping the Lord means that we are convinced before Him that He is the only God, the God of our lives, the God of our history. That's why Jesus said to this man, do you believe in your own promises? I am the promise. I am going to fulfill those promises. Do you believe in the Son of God? Yes, I believe. And Jesus said, receive my life, receive the eternal life, receive the divine life, receive my blessings. And from this moment on, you have to go and testify that I am the light. And you have to worship me.
Por eso este hombre lo adoró y lo promovió, y por eso nuestro Papa nos está diciendo, los verdaderamente adoradores significa que nosotros necesitamos que quitarnos de nuestro lugar y poner a Jesucristo en nuestro centro. Y desde ahí adorar a Dios con todo nuestro ser. Y desde ahí ir promoviendo con palabras, con acciones, para que nos dejemos guiar por Él. Por eso Jesús le dice a este ciego de nacimiento, quiero yo guiarte a ti. Como Concepción recibe de Jesús y le dice, de aquí en adelante yo te guiaré. Yo seré tu camino, tu luz y tu verdad. Como lo va a decir San Juan en el capítulo 14. Esta es la bendición que nosotros debemos entender. Hermanos, la vida de la gracia es un progreso incesante. Al principio no aparece aún en claridad el aspecto característico y personal de la señora Concepción o de todos los santos, o también de este mismo hombre. No se veía claro hacia dónde se dirigía, pero cuando se encontró con Jesús y lo vio, y Jesús dialogó con él, cambió todo su corazón, ese corazón de piedra en un corazón de carne. Es lo que pasó con San Faustina. Cuando San Faustina nos presenta a Jesucristo misericordioso, todo nuestras vidas, todavía nuestras tinieblas, y en especial lo que vivió el mundo en aquel momento que estaba en plena Primera Guerra Mundial, cuando se aparece Jesucristo, se ilumina Europa y en especial Polonia. Polonia será como México en Concepción, una nación santa, una nación bendecida, una nación llena de luces y de bendiciones para todo el mundo, en especial para este continente americano, como lo es en este momento Polonia para todo el continente europeo. Y ahorita está saliendo a Asia, está yéndose a los orientales y también está yéndose a otros lugares, a Siria y a otras partes del mundo, a África. Nuestro Dios nos está diciendo, prepárense. Así como yo bendije a Francia en 1660 cuando me le aparecí a Santa Margarita María de Alacoque, así yo quiero bendecirlos a ustedes, porque hoy me le aparecí a este ciego de nacimiento y quiero aparecerme a ti, pero de personal, no simplemente de ideas. No, quiero que tú tengas una experiencia para cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne que ame. Por eso San Agustín replica esto: Señor, haz que en mi corazón nunca entren las tinieblas. Esa es la petición tuya y es lo que yo le pido a nuestro Señor, que en nuestro corazón verdaderamente exista esa presencia trinitaria para que nos dé fortalezas y nos siga llenando de amor. Y por eso creo yo que debemos nosotros decir, fíjense lo que dice también San Agustín, una frase hermosísima que nos puede levantar el alma, como volver otra vez. Esto es como cuando nosotros estamos queriendo comer y la comida está fría. ¿Qué es lo que haces? La pones ya sea en la estufa y la calientas. Esto es lo que hace, o la pones en el microwave, como se diga. Y dice San Agustín esto: to fall in love with God is the greatest romance. Participar y estar enamorado con Dios es el mejor romance que pudiera haber. Y dice, to seek Him, the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. And this is profound. El poder nosotros enamorarnos con Dios es el romance más hermoso que puede haber. Y dice aún, el encontrarnos con la mejor aventura es Él. Y aún el encontrar esta hermosura es lo mejor que nos puede suceder a nosotros en esta vida. ¿Por qué? Porque dice, la fe es creer en lo que no ves. Y aún la fe es lo que te ayuda a creer en lo que ves. Es lo que hace con este hombre Jesús. ¿Crees tú en lo que estás viendo? Y el ciego de nacimiento le dice, ¿y quién eres? Dice, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Salvador, yo soy el que está hablando contigo. Y dice, claro que sí, Señor. Se postra y lo adora. Esto es lo que necesitamos nosotros hacer en este día.
y hacer en este tiempo que nos están invitando y nos dice, no pierdas tu tiempo. Dios quiere hablar contigo personalmente. No estés perdiendo el tiempo. Y voy a repetir como primera conclusión este texto de Concepción cuando ella sigue hablando de la Santísima Trinidad y nos dice, no son 2 o 3 dioses, sino un solo, en 3 personas divinas. Y yo sentí muy claro con que lo veía y que así debía de ser. Y en ello una razón de ser admirable. No sé si explico lo que quiero decir. Este hombre quiso explicar quién era Jesús, pero no pudo hasta después que se encuentra con él. Dice, entonces sí, voy en nombre tuyo a explicarles a todos quién eres tú para la humanidad, porque yo doy testimonio de tu existencia. Y Concepción agrega, continúa el Señor. No son 3 luces, sino una luz eterna igual en las 3 divinas personas. Dios de Dios quiere decir que no puede darse más altura y también quiere indicar el mismo ser comunicado al Verbo. Y en el reflejo de aquel foco eterno de grandeza y de luz y de perfecciones infinitas producido por el Espíritu Santo. Terminó, es decir, concluyendo este divino misterio. Y ella agrega esto, en la iglesia no he dejado de rezar el Señor ni abrir el libro. Luego que le recibí en la Sagrada Comunión, me puso en un grande recogimiento, levantando a mi alma a otra atmósfera bien lejos de la tierra. Esto es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo que no estamos recibiendo la Eucaristía, para que cuando tú la recibas, verdaderamente tenga la experiencia como Concepción. Es lo que nos está exhortando ahorita nuestro Dios por medio de este virus, COVID-19. No estés perdiendo el tiempo. Prepárate para que tengas la experiencia mística como la tuvo Concepción, después de que también ella experimentó por muchos meses que México estuvo clausuradas las misas y los templos por la persecución religiosa. Concepción también experimentó muchas epidemias en la guerra, como nosotros la estamos experimentando en este tiempo, y todavía no tenemos guerra. Imagínate tú si estuvieras en guerra, como estuvo San Faustina cuando Jesucristo se le apareció. Tantas enfermedades que promueve la guerra, tantos cuerpos muertos injustamente, tantas situaciones de desorden. Nuestro Dios nos dice, yo no quiero la oscuridad, yo quiero la vida para ti. Por eso, si en este tiempo no puedes recibir a nuestro Señor, prepárate para encontrarte como se encontró Concepción. Ella dice esto también, entendí no sé cómo, algo de la pura y de la pureza infinita de Dios. Cómo en la generación eterna del Verbo le comunicó el Eterno Padre su misma sustancia y esencia, siendo la esencia del Padre la pureza misma. Mas, por esta palabra pureza o sentido de la limpidez de Dios, entendí una claridad, una blancura, una luz que no encuentro palabras para explicarlo, porque la luz es oscuridad junto a aquella claridad divina. Lo blanco es negro, el mismo sol es un borrón, un Dios, oh Dios mío, oh esplendor eterno. ¿Cómo explicar lo que es inexplicable el lenguaje humano? Belleza sin tachas, siempre antigua y siempre nueva, resplandor inefable, cuya luz no la soportarían los sentidos del cuerpo. Yo veía o sentía todo esto, pero allá en lo muy hondo de mi alma. Fíjense lo que va a decir en esta experiencia Platón, que nos ayuda como a entender verdaderamente lo que estamos nosotros viviendo, para poder comprender a mayor profundidad el misterio que estamos guardando. Y este misterio nos debe a nosotros ir llevando a mayor profundidad para comprender esto. Dice esto, y es algo importante que lo entendamos, como dice Concepción, no lo puedo explicar. Es decir, la luz que recibo es verdaderamente una miseria a lo que verdaderamente es Dios. Y escriben esto. Dice, the divine light can only interfere with knowledge, confuse, impose, faith, overwhelm,
or cause pain. This is why Plato could say that light is the shadow of God. And John Lord, a 19th century American historian, could write this: the light of nature, the light of science, and the light of reason are but as darkness compared with the divine light, which shines only from the Word of God. Lo que está explicando Concepción es análogamente lo que está explicando también Platón o este historiador del siglo XIX, que nuestros conocimientos verdaderamente de lo que nos espera es una pringuita solamente de aquello que nosotros podemos, y a veces cuando lo sentimos, no sé si a ustedes les ha tocado, esto es como segunda conclusión, vayan a experimentar otra vez el primer amor. Yo me acuerdo cuando me enamoré, tenía 17 años y tuve la capacidad de dejar mi padre, mis hermanos, mis seguridades. Cuando terminé mi high school en México, el colegio, que también participé de él, entendí una cosa, que México ya no me podía dar más. Entonces tenía que salir. ¿Y qué pasó? Me fui de mi pueblo. ¿Por qué? Mi plan era este. Y le dije a mi novia, necesito nomás 6 meses para irme y regresar por ti. Gracias a Dios al año regresé. ¿Qué pasó? Los planes fueron otros. Dios, en su grande sabiduría, cuando uno se enamora, verdaderamente tiene una fuerza de voluntad, tiene una fuerza y un poder para dejar todo extraordinario. Esto fue lo que pasó con Concepción Cabrera de Armida, con Moisés, con David, con Salomón, con Ibn Samuel. Pasó también con este joven de nacimiento, este ciego de nacimientos, pasó con la samaritana, con María Magdalena, con Pedro, con Pablo, con todos y en especial con Concepción. Concepción recibió el amor de Dios y dejó todas sus historias habidas y por haber y empezó ese proceso interior. Por eso ella dice, ¿cómo explicar lo que es inexplicable en lenguaje humano? Necesitas la experiencia divina. Por eso Karl Rahner nos dice que los verdaderamente hombres cristianos de este nuevo siglo serán aquellos que van a vivir místicamente de experiencias profundas con Jesucristo, como lo vivió este hombre de nacimiento. Es necesario que deje simplemente de darle unas pocas horas a Dios. Solamente voy a rezar el rosario, that's it, es todo. No, hermano, yo te invitaría a que este tiempo le digas, Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies, como este joven se rindió cuando tú le dijiste que tú eres el Dios con nosotros. Él se rindió a ti cuando tú le dijiste, yo soy el Emanuel. En ese momento se postró y te adoró. Es tiempo, hermanos, en esta experiencia que estamos nosotros compartiendo, de poder abrir el alma, el corazón a lo divino. No pierdas tu tiempo. No te estés lamentando de que no salemos, o que no sales, o que no salgo. No, pregúntate qué estás haciendo para conocerte más, conocer tus oscuridades, tus pecados, qué es lo que representa, tus tinieblas, tus miedos, tus angustias, tus dificultades, tus cobardías. ¿Dónde están tus impurezas? ¿Por qué las impurezas? ¿Por qué esa traición a robar, a quedarte con aquello que no es tuyo, a estar continuamente haciendo trueques en tu negocio, en tus trabajos? ¿Por qué estás viviendo de esa forma? Es necesario que te preguntes en este día, ¿qué estás haciendo con tus tinieblas? Dice Concepción, y voy a terminar con esta tercera conclusión. Veía yo, diré, el eterno Padre gozándose eternamente en sí mismo, en sus perfecciones infinitas, en una complacencia indecible, y desde este mismo gozo purísimo reproducirse con la intensidad de aquella limpidez en la segunda persona divina que es el Verbo. Veía yo a este Verbo como el reflejo completo y exacto del Padre, y ante aquel arrebato eterno del santísimo amor divino entre el Padre y el Hijo, producirse el lazo de luz
y amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Inseparables del Padre y del Hijo. Aunque personas distintas, pero realmente término de amor. Término de amor. Si puedo llamarse término a lo que es infinito, pero digo término porque en la comunicación de las divinas personas recorría, diré, su órbita, haciéndose todas tres felicísimas. No sé cómo explicar esto, y yo lo entendía todo en un punto sin tiempo ni división. Y sin embargo, distintas estas personas de la adorable Santísima Trinidad. Oh Trinidad Beatísima, ¿quién será capaz de comprenderte si con un rayo, con un solo rayo de tu limpidez dejas absorta el alma? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Dice Concepción en agosto de 1998. La intimidad con el Dios vivo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es característica de la vida de la unión, es característica de la vida mística. Y Concepción es especialista. Así como es especialista este joven de nacimiento, así como lo fue María Magdalena cuando se encontró con Jesús y le dice a ella: ¿quién te condena? Voltea hacia atrás, dice: Señor, nadie, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Es lo que Jesús les dice a los fariseos al terminar el evangelio de hoy en el capítulo 40 y 41, en el versículo 40 y 41 del capítulo 9. Ustedes dicen que ven, por lo tanto permanecen en el pecado, porque viendo el milagro de este no creen. Y ustedes son pecadores, más que este hombre que estaba supuestamente, y que dicen ustedes que nació ciego por pecado de sus padres o de sus familiares. Se equivocan. Este no nació ciego por eso. Este nació ciego de nacimiento. Es distinta la causa. Pero ustedes dicen que este sujeto es pecador. Pues yo te digo a ti que este sujeto, siendo pecador, ya recibió la sanación de su cuerpo, viendo físicamente, al darle yo la luz. Y ustedes no quieren ver con el alma la imagen de Dios que está entre ustedes. Ustedes son pecadores porque permanecen en su oscuridad, en su raciocinio, en sus conceptos, en su ideología, en sus maneras concretas de hacer teología. Lo respeto y les digo que los pecadores son ustedes, no ellos. Está aquí donde está para nosotros esta grande bendición. ¿Cómo dejar que Concepción, así como este joven de nacimiento, nos ilumine? Concepción ha recibido gracias inminentes de este orden, y por esto el centro de su vida es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se complace en ella por su Hijo, y su Hijo se complace en el Padre, en ella, por la acción del Espíritu Santo. Y Concepción sabe que todo lo que recibe es una luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es aquí donde viene la bendición. Que Dios bendiga tu corazón y te transforme en fuente de vida, y que no te preocupes por tus problemas o tus dificultades. Al contrario, que sepas aprender hacia dónde vas con tus oscuridades, y que puedas encontrarte con Jesús en la próxima vez que puedas ir a la iglesia y te puedas rendir a sus pies diciendo como este ciego: creo en ti, Señor Jesús. Eso es lo que le dice San Faustina: cree y confía. Es lo que significa fe. Confío y creo en ti. Que Dios bendiga tu alma y te fortalezca. Y con estas oraciones al Espíritu Santo nos sigamos preparando para esta experiencia que estamos viviendo tú y yo en este tiempo. Y digamos: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está
frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Voy a terminar con este texto que escribió el Papa Francisco, para que se queden con él. Dice, Jesus teaches another way. Go out and share your testimony. Go out and interact with your brothers and sisters. Go out and share. Go out and ask. Become the word in body as well as spirit. I have a dogmatic concerningly. God is in every person's life. God is in everyone's life. Even if the life of a person has been a disaster, even if it is destroyed by vices, drugs, or anything else, God is in this person's life. You must try to seek God in every human life. Esta es la invitación de nuestro Señor, que salgas afuera, que proclames las buenas noticias y promuevas el proyecto de la salvación para todos, en especial para aquellos que te caen más mal. Por eso es tiempo de que arregles las cosas en este tiempo. Reestructura tus relaciones, así como este hombre reestructuró sus relaciones con sus papás, así como este hombre reestructuró las relaciones con su historia de salvación y con su cuerpo, con su alma y con su espíritu y sobre todo con Dios, por medio de Cristo. El Padre te bendiga, te fortalezca y te llene de bondades, y que no tengas miedo seguir caminando en la presencia de Dios. Hagamos juntos también este momento de acción de gracias para que Dios nos bendiga y nos ayude a entender lo que estamos experimentando. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy estamos en un tiempo de analizar lo vivido. Que Dios, que conoce tu corazón, te llene de las cosas más hermosas que hay. Y no te quedes simplemente en aquello que te puede causar tensión. Al contrario, que este tiempo sea para ti un tiempo de alegría, un tiempo de encuentro, un tiempo de amar, un tiempo de ser mejor, un tiempo de decir, Señor, aquí estoy, haz de mí un instrumento de salvación, así como el mismo San Francisco te exhortaba y te pedía que lo hicieras. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de gracias. Ánimo, estamos en comunión fraterna. Que nuestro Señor te proteja y te llene de paz. Quiero seguir pidiéndote oraciones por aquellas personas más necesitadas y sobre todo por aquellas que están en los hospitales. Pidamos por los doctores, pidamos por las personas que están en estos momentos haciendo sus servicios en las casas de convalecencia. Hay miles de personas ahorita sufriendo por esta consecuencia del virus y nosotros no nos damos cuenta los grandes sacrificios que están haciendo los doctores. Que ellos bendigan y sean bendecidos y reciban de nosotros y en especial de la Santísima Trinidad las bendiciones que necesitan física, mental, espiritual, psicológica y sobre todo a nivel de su espíritu, que fortalezca su cuerpo, su mente y su alma para que estén siempre unificados a Dios en los más pobres, en los más vulnerables, en los más necesitados en este tiempo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Unirse en oración y estamos en comunión fraterna. Quédense con Dios.